Bueno, conmigo el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles. Primero, todavía no son las 8, así que puedo preguntarte política. Buenos días. Bueno, primero, eso que lanzó el ministro Alcibiades Vázquez Velázquez, secretario general del panameñismo, que veía a Martín Torrijos como el candidato panameñista en el 2019. Eso debe haber provocado una especie de terremoto dentro del partido, ¿no? Bueno, yo siento que cada quien está en la libertad de expresar sus cálculos políticos. Definitivamente que para mí es muy prematuro estar pensando en candidaturas. Nosotros a lo interno de nuestro partido lo que sí tenemos es una intención muy clara dentro de la visión. Y el Partido Panameñista es un partido social con una proyección totalmente de establecer contacto con las personas, con las bases. Entonces yo lo que quizás el llamado que puedo hacer es que para ser presidente en este país no hay que ser tan calculador y frío. Y yo lo que creo es que... Ese mensaje tiene nombre y apellido. ¿Sabes? Juan Carlos Varela caminó 15 años y tuvo contacto con la gente, un hombre carismático, y llegó a ser presidente de la República. Si ves igual forma la historia de los anteriores, yo creo que en ese mismo momento también lo vivió Martín Torrijos, con una visión también de carisma, el expresidente Martinelli, o de igual forma Mireya Moscoso. O sea, todos los que han sido presidentes en este país han caminado 10 años 12 o 15 años, entonces aquí lo que hay es que caminar y no ser tan calculador o frío o pensar cuándo yo voy a ser presidente. Yo creo que el Partido Panameñista tiene excelentes figuras que muy bien pueden proyectarse, pero no solo con los que aspiran en mi partido. Yo creo que todos los partidos deben de ya salir o proyectarse en el sentido de los que aspiran a ser presidentes, hacer un trabajo en un contacto con el pueblo y con las comunidades. Yo en lo personal sí considero y tengo un planteamiento muy personal. En el caso mío como ministro de Trabajo estoy enfocado en eso, enfocado en hacer las cosas bien, en hacer un trabajo social dentro del gobierno del presidente Varela, y creo que todos estamos enfocados hacia allá. Pero pareciera que la vida del Partido Panameñista está congelada, la vida partidista. No, para nada. Nosotros tenemos nuestras reuniones como directorio nacional. De igual forma, a nivel de base se hacen diferentes reuniones y el partido que está presidido en este momento por el presidente encargado, Ramón Fonseca Mora, está teniendo una serie de jornadas y actividades. Se están haciendo inscripciones a nivel nacional y seguirán haciéndose. Yo creo que también viene un replanteamiento sobre los partidos políticos. Claro. O sea, los partidos políticos también tienen que volver a su ideario social de su fundador, o el carisma de por qué se fundó un partido. Eso le está pasando al PRD, al CD, al panameñismo. Yo creo que a todos los partidos tienen que entender un poco más el sentido del que son. Ahí está el movimiento independiente. Claro. Y en otros países resulta ser que los movimientos independientes están tomando mucha fuerza porque la política es carisma, la política es respuesta social a la gente y Jesús fue un político. O sea, claro, la política no puede ser únicamente circunscribirte en defender un partido, una bandera. La política tiene que defender son los intereses por los cuales fue fundado y por los cuales fue desarrollado. Entonces, nosotros en nuestro partido, yo me siento muy orgulloso de ser panameñista y sobre todo de la proyección que estamos teniendo en un gobierno totalmente de corte social. Eso me hace entender y sentir que el ideario del doctor Arnulfo Arias está presente en este proyecto de gobierno y en el plan de trabajo que está desarrollando el presidente Juan Carlos Varela. Que pareciese que la figura de Arnulfo Arias no está tan presente como en otros gobiernos arnulfistas. Yo considero que hace poco tuvimos nuestra misa en San Miguelito, celebrando a San Miguel Arcángel, y de igual manera hemos tenido otras actividades que hemos desarrollado. Lo que pasa, Fernando, es que hay otras generaciones, la historia cambia. Lo que no se puede olvidar es la filosofía o la esencia del sentido de un partido. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos muy bien claro el ideario de nuestro máximo líder, y de igual manera sobre ese ideario centramos
toda una política social en las cosas que queremos desarrollar en nuestra visión de gobierno. Bueno, para que sepan, son las 7:51, para que no haya malos entendidos. Ministro, lo de la polémica del día libre, ¿debió pasar el descanso obligatorio para hoy? ¿Y qué cálculos adicionales habría para los que trabajaron en el día de ayer? Mire, la ley es muy clara. El artículo 46 y el artículo 47 establece de manera clara fechas fijadas en el calendario que deben de decretarse libre por ser una fiesta o duelo nacional. En ese artículo 46 no aparece la muerte de un expresidente. Partiendo de allí, el artículo 47 te establece también de manera clara que cuando la fiesta o duelo nacional descrita en el artículo 46 te cayera un día domingo, entonces el día libre se transfiere. Pero fuera del 9 de enero, ¿qué otra fecha hay para pasar para el día siguiente? ¿Qué otra fecha? El 1 de enero, el 9 de enero, los días de noviembre, cuando te caen el 25 de diciembre. Todas esas fechas están fijadas en el artículo 46. En el artículo 46 y 47 habla de la fecha de un expresidente. Ahora bien, existe una norma administrativa que cuando muere un expresidente, entonces se decreta el día libre por efecto del funeral. Si el funeral del expresidente hubiese sido un lunes, o un martes, o un miércoles, el día libre hubiese sido el día que se hubiera celebrado el funeral. Como aquí se dispuso que el funeral fuese día domingo, entonces no había ninguna disposición legal que nos obligara a pasar el día domingo transferible a un día lunes, porque la muerte de un expresidente no está dentro de las fijadas en el artículo 46 y 47. Yo lo que sí quiero aclarar es que habría que estudiar un poco la historia, pero nunca quizás se ha enterrado un expresidente un día domingo. Entonces, eso es lo que vino la confusión. Pero cuando empiezan las personas, ¿pero por qué entonces aquí se dio el día libre? O sea, el día domingo se dio libre de tal manera y el decreto administrativo, porque es un decreto ejecutivo de carácter administrativo que fue firmado por el presidente de la República y por el ministro de Gobierno. Entonces, como tiene un carácter administrativo y se decretó duelo, todo lo que eran lugares de expendio de licor, lo que eran lugares de ruido, todo eso tuvo que respetarse y al final hubo un duelo nacional, es decir, que se guardó el respeto a esta figura o a este hombre que fue presidente de la República. Creo que durante el año 85, 88, fueron como 2 años 88. Y medio, y de igual manera, cuando han muerto otros expresidentes, se ha dado el día que se da el funeral, ese es el día que se da libre. Entonces, aquí lo que trató de enredar un poco fue personas que querían el día libre de todas maneras, y eso yo hago un llamado a la reflexión. El país tiene que crecer, el país tiene que desarrollarse. El día libre en una norma administrativa es muy clara que debe ser el día del funeral, del sepelio del expresidente, como un sentido de respeto, y eso fue lo que hicimos con la expedición de este decreto ejecutivo, y por ningún lado el Código de Trabajo establece esta fecha fijada, muerte de un expresidente, y por eso no tiene el sentido de transferirlo a un día lunes. Ok, vamos entonces ya a materia laboral. Primero, el caso de los canaleros exigiendo un aumento de salario, uno de ellos estuvo en huelga de hambre, fue retirado ayer de su huelga de hambre en la iglesia de Don Bosco, y ahora pareciera que el título constitucional es una especie de camisa de fuerza donde, ¿qué pasa con estos empleados? Bueno, todos los trabajadores de la autoridad del Canal de Panamá, es decir, los trabajadores de la ACP, no tengo competencia como ministro de Trabajo por una exerta constitucional. Sí, ahí no hay... Quien tiene competencia es una Junta de Relaciones Laborales dispuesta dentro del marco jurídico por el cual se creó ese capítulo dentro de la Constitución. Yo tengo competencia para conocer los casos sobre los trabajadores de la ampliación del canal.
Sin embargo, para mí el diálogo es un elemento fundamental. Y cuando suceden este tipo de conflictos, mi mayor recomendación entre los empleadores y los trabajadores es que el diálogo debe de existir y debe de permanecer. Yo casualmente el día viernes estuve en un acto de una empresa muy reconocida en este país que tiene más de 5.000 trabajadores. Yo sé que no la puedo decir para no hacerle publicidad. No. Empresas Melo. Pude entregar, pude participar del acto de juramentación del sindicato y estaban todos los empleadores, es decir, la parte de empleadora de esa empresa y la parte sindical en plana mayor, es decir, había toda su junta directiva y pude corroborar una vez más la excelente relación que existe entre estos trabajadores y este empleador. Y esa es la relación correcta y hay un sinnúmero de empresas, Fernando, que tienen esta excelente relación. Cuando hay una huelga, eso es intransigencia de ambas partes. Entonces, ellos tienen su momento para dialogar. Hablando de eso, si esos trabajadores tuviera yo competencia, desde hace tiempo hubiese ido a la iglesia Don Bosco a visitar a este trabajador. Entonces yo también le hago un llamado a la autoridad del Canal de Panamá que converse con estos trabajadores. En el fondo no puedo conocer del proceso, pero nunca, la razón absoluta, Fernando, solo la tiene Dios. Entonces ningún empleador puede decir que la razón absoluta la tiene él o que la razón absoluta la tienen los trabajadores. Algo de verdad deben de tener, algo de verdad debe de existir en este reclamo de los trabajadores y algo de verdad debe de existir en lo que no quiere ser la autoridad del Canal. Hablando de esa relación, los trabajadores de la empresa Mibus nuevamente están levantando el hacha de guerra diciendo 15 de octubre como fecha tope. Sí, pero si te das cuenta, ha existido un momento de mucha tensión con estos trabajadores y con esta empresa, pero has podido ver cómo el gobierno ha estado mediando permanentemente y sobre todo sobre una decisión que ya está tomada de que esta concesión regresa nuevamente a ser administrada por el Estado y en un sentido de fechas, términos que están a cerrarse durante ya los meses del mes de noviembre, podamos establecer ya el pago y las indemnizaciones de estos trabajadores. Ya ellos saben los cálculos a cuánto ascienden. Aparte que hay un proceso de arbitraje para determinar el pago de las horas extraordinarias, porque esta empresa, Fernando, tuvo tanto tiempo y resulta ser que hay unos faltantes de horas extraordinarias que no fueron reconocidas a los trabajadores. No me toca a mí determinar a cuánto ascienden estas horas extraordinarias, eso es parte del comento, lo que tienen que determinar estos tres árbitros, y ya con ese fallo arbitral o con ese laudo arbitral podremos establecer a cuánto asciende el pago de las horas extraordinarias y poder hacer ya dentro de esos cálculos con un número ya finito y poder empezar a hacer estos pagos en el momento que ya determine el cierre de esta transacción comercial. Por cierto, ¿a quién reconoce el gobierno como secretario general de este sindicato? El secretario general no el gobierno, porque recuerda en la parte esta es que ningún gobierno al final reconoce... Sino la empresa. No, ni la empresa tampoco. Eso es un proceso de una junta directiva, que fue unas elecciones, y se registra en el Ministerio de Trabajo. El que está registrado como secretario general del sindicato es el señor Guadamuz, el que está registrado. Hay una licencia a la que este señor pidió en el Ministerio de Trabajo y se acogió y hay una persona encargada. Pero lo que nosotros no podemos, el Ministerio de Trabajo no se puede meter en esas pugnas intersindicales. Asimismo, hay empresas grandes que se pelean unas con otras. También en el mundo de los trabajadores hay sindicatos que se pelean unos con otros. Pero en eso el ministro de Trabajo no se involucra ni se mete. Mi papel es dialogar y tener el país en calma. Claro. Y cuando sucede algún posible cierre o alguna situación, ahí estamos para facilitar y que el país siga caminando y siga creciendo, que es lo que queremos todos. Hoy, una economía en crecimiento y que nos siga beneficiando a todos. Hoy el Metrolibre titula sobre una ralentización tanto en el turismo como en la construcción, que son al final la gran locomotora
Sí. de la economía nacional. Nosotros tenemos que entender, primero, somos un país que ha estado creciendo de manera sostenible. Sí. Y lo sostenible es que un país es bueno cuando crece entre un 4%, 8%, 9%. Todo crecimiento es bueno. Entonces nuestras cifras siguen siendo en positiva. Quieren ser muy exactos, bueno, 5.9% de crecimiento, 6.1%, 6%. Y ese crecimiento económico se va a transferir sobre todo en que algunas actividades comerciales mantienen un crecimiento más sostenible y otras menos. Claro. Por ejemplo, en el segundo semestre del año 2014, la actividad de la construcción creció, pero en el primer semestre del año 2015 no es que ha estado creciendo, sino que ha estado de una forma como desacelerada o creciendo a niveles menores. Y lo que sucede es que la ampliación del canal ya está en su fase final, ya la línea 1 del metro se terminó. Hay una actividad comercial emergente como es Minera Panamá, que está contratando, no en la parte de explotación de cobre, sino de construcción. Entonces es una actividad comercial importante que está generando empleo y otras actividades que tienen que ver con la construcción en este país. Pero ya la línea 2 del metro, hoy se entrega esa orden de proceder. Es un acto muy importante donde se anuncia oficialmente ya el inicio de la construcción. Esa actividad comercial te va a generar el pico de trabajadores. Sí, más de 3.000 trabajadores, empleos directos, indirectos. De igual manera vas a tener otras actividades en las construcciones de carreteras que se están dando en licitación. Todos los programas de construcción de vivienda que se están dando en el interior de la República también va a inyectar mucho la economía en esta actividad comercial de la construcción. Entonces, a veces es importante, Fernando, establecer que no es que nosotros como país no estamos creciendo, sí estamos creciendo, el desempleo todavía marca de una manera positiva. Hace 15 años nuestro desempleo era de un 11, 12%, nosotros llegamos hasta tener un 4% de desempleo abierto, después un 4.6% hace 2 años y medio y ahora estamos en 0.4% más que ha crecido, quiere decir que estamos como en 4.9 o 5.1 de desempleo. Pero la realidad, Fernando, es que sí tenemos vacantes. Nosotros estamos haciendo las ferias de empleo de manera focalizada. En lo que va de mi administración, hemos ofertado 38.000 vacantes y ya hemos logrado insertar, es decir, que los gerentes de recursos humanos que van a estas ferias de empleo, ya hemos podido lograr insertar 13.886 personas. ¿Qué actividades comerciales? Quizás actividades, ¿qué ocupaciones? Ocupaciones decentes, Fernando, pero que algunos panameños no quieren desarrollar. Es lo que... O sea, nosotros tenemos todos los supermercados de este país necesitan las bolsas, los empacadores. Entonces, los panameños no quieren desarrollar esta ocupación y es una ocupación que mensualmente te da un ingreso familiar de 600 a 650 ¿Cómo se hace dólares? Para que la mayor parte, ministro, de el servicio en todo lo que tiene que ver con restaurantes, todo lo que tiene que ver con hostelería, son extranjeros? No, no son extranjeros. La gran parte. No, ni la gran mayoría. ¿No? Y te voy a explicar. ¿No? Yo estuve, por ejemplo, en todos los hoteles, en dos hoteles del Pacífico, en las playas, conociendo todas las ocupaciones que desarrollan esos hoteles. Pude ver las recamareras, pude ver los botones, pude ver los encargados del entretenimiento, pude ver extranjeros con sus permisos de trabajo, algunos chefs, sí. Otros que desarrollan otras actividades permitidas por la ley. Y definitivamente, Fernando, tenemos un programa de orientación vocacional y empleo. Estamos hablándole a todos los pelados que se están graduando de sexto año, que son 27.000 al año. Estamos orientándolos sobre qué carreras deben de estudiar, hacia dónde va el mercado laboral. No puede seguir la tendencia en este país de querer estudiar las mismas carreras y no querer estudiar otras carreras. Hay una carrera muy importante que te va a dar mucho empleo, todo lo que tiene que ver con agroindustrias. Hay una ingeniería en alimentos. Sí. Yo quiero que los jóvenes en este país estudien esa carrera. Esa es una carrera fundamental. Hay tecnólogos de alimentos, hay veterinarios, zootecnistas, ingenieros todo agrónomos. Lo que tiene que ver con agro. Son 5 actividades comerciales: servicio, turismo, logística, agroindustria.
y construcción. Entonces hay muchas ocupaciones que tú puedes desarrollar, pero no estudiar las mismas que han estado estudiando y la oferta de formación de las universidades la hemos estado también amoldando de tal manera que se conecte más con el mercado laboral. Hablando de eso, tu opinión referente al examen de barra. Para los abogados, bueno, yo creo de que tiene que existir una formación permanente. Sí. Recuerda que el conocimiento, si tú no lo pones en práctica o tú no lo articulas, son destrezas y habilidades que se te pueden olvidar. Entonces la formación permanente es importante, no solamente para los abogados, todas las carreras deberían de tener ese examen de barra. Yo creo que todos los profesionales debemos de en algún momento también pasar y definir si esos conocimientos teóricos que en una universidad te fueron dados, si esos conocimientos teóricos son cónsonos al servicio profesional que tú ofreces.